Bendiciones, corderitos, que el Señor me los bendiga. Hoy vamos a tener nuestra clase sobre el velo. Así que papel en mano, lápiz y anotar. Recuerden pausar si es necesario. La doctrina del velo como título y comenzamos. Cuando hablamos de velo, nos estamos refiriendo a una cultura divina. Muchos se preguntan por qué utilizamos el velo, y es por esto justamente. ¿Qué sería una cultura? La cultura sería el conjunto, esto anótenlo, conjunto de códigos, de leyes, de lenguajes, de costumbres en un lugar determinado, en un tiempo específico. Y en este caso nosotros estamos hablando de una cultura del cielo, ¿sí? Es una cultura que tiene que ver con el cielo, no es algo que sea una costumbre terrenal, que sea de los judíos, de los musulmanes, del oriente, sino es algo que viene del cielo. Muchos dicen que alegan que esto es para los musulmanes porque la mujer utiliza todo el tiempo velo, se cubre, pero nosotros vemos como también el pueblo judío, el hombre también cubre su cabeza. Ahora, para orar y profetizar dice la palabra de Dios que el hombre no se tiene que cubrir y la mujer sí debe cubrirse. Entonces en este momento, en esta clase, vamos a ver el porqué. Otras de las cosas que se dicen o que muchos opinan es que esto es una tarea o una actividad que se hacía en el Antiguo Testamento, pero nosotros hemos entendido que todo lo que habla el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento con Jesucristo, y nosotros entendemos que en las epístolas, en las cartas de los apóstoles a la iglesia, queda asentada en la palabra de Dios las cosas que nosotros tenemos que hacer y que hemos aprendido del Antiguo Testamento. No podemos negar una parte de la palabra de Dios, ¿sí? El Antiguo Testamento, de alguna manera, es la preparación de todo lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces no podemos leer uno sin el otro. Ahora, cuando comenzamos en el Nuevo Testamento, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, donde está la manifestación, donde se manifiesta todo lo que el Antiguo Testamento nos preparó. En el libro de Hechos ya tenemos la propagación, que es cuando se expande toda la palabra de Dios sobre la tierra, y se expande entonces la propagación del plan de Jesucristo, el plan de Dios para el mundo. Y en las epístolas, que es donde hoy día nos vamos a concentrar, en las cartas, es cuando Pablo y los demás apóstoles nos explican cómo llevar a cabo los planes divinos, ¿sí? Y después tenemos por último en el Apocalipsis, donde todo culmina cumpliéndose, ¿sí? Pero hoy nos vamos a concentrar en el libro de Corintios, que es donde nos explica el plan divino del Señor. Habiendo entendido que esto es una cultura divina, que esto no corresponde a un tiempo específico. Si nosotros decimos que solamente el velo es para los corintios, que en ese momento Pablo le habló a los corintios, también podríamos decir que la venida de Cristo no sería para nosotros porque Jesucristo se lo dio a los tesalonicenses. Entonces no podemos negar una parte de la palabra que a nosotros no nos agrada o tal vez no estamos de acuerdo. Bien. Nosotros vamos a entender primero que nada el sistema de gracia y el sistema de gobierno. Entonces anoten allí como título sistema de gracia y sistema de gobierno. ¿Por qué es importante entender esto? En el sistema de gracia todos nosotros somos iguales. Si yo les preguntase a ustedes en este momento por quién Jesucristo sufrió más o por quién derramó más sangre, no lo hizo por un pastor que por nosotros, ni por ustedes que por mí, sino que por todos el Señor sufrió igual, nos ama igual, su sacrificio fue igual para todos. Cada uno de nosotros ante los ojos de Dios vale lo mismo. No es que un apóstol sea más que nosotros, no es que nosotros seamos más que alguien que no conoce a Cristo, ¿sí? Todos somos iguales ante los ojos de Dios, seamos varones, mujeres,
judíos, musulmanes, creyentes, no creyentes. Ahora, ¿qué pasa en el sistema de gobierno? ¿Sí? En el sistema de gracia dijimos que somos todos iguales, pero en el sistema de gobierno se cumple una jerarquía. ¿Sí? ¿Qué tipo de jerarquía sería esta? Por ejemplo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. No podemos decir que uno es más Dios que otros. Los tres conforman la Trinidad. Ahora, hay una jerarquía que se cumple allí también, porque Jesucristo dijo que Él obedecía al Padre. Entonces, ¿por qué Jesucristo obedecía al Padre si Jesucristo igual era Dios? Porque en el sistema de gracia son iguales, en el sistema de gobierno hay una jerarquía que se debe respetar. Nosotros, ¿cómo cumplimos esto? Por ejemplo, tengo unos ejemplos para ustedes. Por ejemplo, David fue ungido como rey cuando tenía 15, 17 años, ¿sí? Pero él no ocupó el lugar de rey hasta luego de 20 años más o menos. Entonces él ya era rey. En el sistema de gracia era rey, pero en el sistema de gobierno todavía no estaba ocupando esa jerarquía. En el sistema de gracia en el Antiguo Testamento habían profetas, sacerdotes que eran ungidos para gobernar, para decidir, para juzgar, pero gobernaban en realidad los reyes y no ellos, ¿sí? En realidad ellos no estaban elegidos para gobernar, tal vez estaban elegidos para aconsejar, para tomar decisiones que tengan que ver con Dios, ¿sí? Pero ellos no gobernaban, gobernaban los reyes. Entonces había un principio de autoridad allí. Nosotros en nuestra vida, en nuestra iglesia, vimos la semana pasada la jerarquía en nuestro ministerio, y no porque hayan diáconos, ancianos y demás, van a valer más que nosotros ante los ojos de Dios, valemos igual, sí, pero en el sistema de gobiernos hay una jerarquía y una autoridad que se respeta. Asimismo Jesús dijo, dará al César lo que es de César y dará a Dios lo que es de Dios, entendiendo que no debemos no respetar las autoridades que tenemos hoy en día. Y en Corintios, en el versículo 3, hay algo muy importante que tiene que ver con esto, que dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es cabeza de la mujer. Entonces ahí vemos cómo está cumpliéndose en un sistema de gobierno. Acá Pablo está hablando del sistema de gobierno. Jesucristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza, la autoridad de la mujer. El hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios en el sistema de gracia. Pero en el sistema de gobierno hay una autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué sería afrentar? Avergonzar, no respetar, deshonrar su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta, avergüenza, deshonra a su cabeza o su autoridad, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, una mujer que no se cubre es lo mismo una mujer que se corta su cabello y que no tiene cabello, que está rapada. ¿Y por qué? Vamos a aclarar lo siguiente. Hay un versículo más abajo que dice, en el versículo 14, capítulo 11, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y muchos enseñan que por este versículo, como en lugar de velo les es dado el cabello a la mujer, no deben utilizar el velo la mujer porque ya tienen su pelo largo. En realidad, la mujer va a utilizar el cabello largo en la vida cotidiana, como velo, ¿sí? Para estar en su casa, para ir a la escuela, para hacer las tareas que tenga que hacer, siempre y cuando no sea orar o profetizar. Entonces va a estar utilizando su cabello largo. Ahora, para orar y profetizar, va a utilizar el velo, su pañuelo o su cobertura. ¿Y por qué? El velo viene a ser un escudo protector, una señal de autoridad. Cuando se están cuando se están haciendo actividades espirituales como orar, profetizar, adorar, reprender, en el mundo espiritual se mueven cosas muy fuertes,
¿sí? Recordemos que en el mundo espiritual están los demonios, los espíritus inmundos que quieren atacar a la iglesia. Y los espíritus inmundos van a atacar y van a encontrar un blanco fácil en aquellas personas, sea hombre o sea varón, que no están respetando autoridad. Es decir, si yo estoy en una actitud donde yo no estoy, estoy haciendo barrera, donde estoy enojado con mi líder, con mi pastor, donde yo estoy generando contienda, no estoy respetando la autoridad, por lo tanto voy a ser un blanco fácil para los ataques espirituales del enemigo. Ahora, la mujer, ¿qué tiene que ver el velo en este caso con la mujer? Cuando la mujer está utilizando el velo, lo que está haciendo está teniendo una señal de que ella está respetando su autoridad, en este caso el varón, su esposo o el pastor, o su padre, que aquellas que son solteras. Entonces, el velo es una señal de autoridad. Cuando una mujer no tiene puesto el velo, es una mujer que está diciendo que ella no respeta autoridad. Entonces, en el mundo espiritual vienen los espíritus inmundos, los demonios, y ven a una persona que no está respetando autoridad, entonces esa persona no está bajo cobertura. Entonces los ataques de los espíritus inmundos para una mujer que está sin velo por estas actitudes, le es mucho más fácil atacarlas. Por eso nosotros cuando ustedes llegan y preguntan siempre le decimos que es un escudo que la mujer utiliza para orar, ¿sí? Pero es porque esto está sucediendo, ¿sí? La mujer tiene dos velos, ¿sí? Tiene su cabello largo como cobertura para la vida diaria, bien, pero también tiene su velo para las actividades espirituales. En el mundo espiritual van a haber 4 cosas por las que es importante que la mujer utilice el velo. Primero, como dijimos, para orar por esto mismo. Estamos orando y hay una atmósfera espiritual donde hay tantos ángeles de Dios, ¿sí? Espíritus que vienen del cielo, del reino de la luz, como ángeles que vienen del infierno o del reino de las tinieblas. Bien, entonces es importante estar orando con el velo cubierto porque esto es un escudo protector para la mujer, es una señal de cobertura para la mujer. Para profetizar, ¿sí? Como dice la palabra, la mujer que ora y profetiza con su cabeza cubierta tiene que hacerlo. Pero también hay un versículo muy importante que dice que por señal, ¿sí? Por causa de los ángeles. Y yo les había dejado allí unos versículos para que lean. En el capítulo 6 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios que la maldad de los hombres se habían multiplicado. Y que dice que los ángeles vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres que eran hermosas, y estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y de ellos nacieron personas que eran mitad ángeles y mitad humanos. Luego, en el capítulo 8, 9, tenemos el relato del diluvio, donde Dios, con un juicio de Dios con las aguas del diluvio, destruye a toda la humanidad que estaba con tanta maldad y reinicia a Dios el mundo con una familia, en este caso estamos hablando de Noé, ¿sí? Todos estos seres, hijos de hombres con hijos de ángeles, ¿sí? Tuvieron un castigo y es descorporeizarlos. El castigo de ellos fue perder su cuerpo. Muchos de esos espíritus de estos seres están hoy en día en las cárceles, en los abismos debajo de la tierra, en los infiernos. Hay cárceles conocidos como tártaros, y los ángeles ángeles caídos, más peligrosos están allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos seres mezclados entre ángeles y mujeres, es más, dice la palabra de Dios, los estudios dicen que hasta los hombres, los seres humanos empezaron a tener relaciones con animales y demás, ¿sí? Bueno, entonces el espíritu de estos seres, ¿sí? Son los que se convierten en espíritus inmundos, ¿sí? Dios le da un castigo
¿sí? Y estos espíritus no vuelven a Dios, sino que quedan en esas cárceles. Y otros quedan en la tierra, en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos orando, profetizando, cuando hay una actividad espiritual en realidad, hay en el mundo que nosotros no vemos, que en el mundo espiritual es este tipo de espíritus que vienen y nos quieren atacar. ¿Cuándo nos van a poder atacar o cuándo vamos a ser un blanco más fácil? Cuando nosotros no estemos respetando autoridad, cuando no estemos respetando nuestra cobertura. Entonces la mujer, al estar orando o profetizando con su velo puesto, es una señal al mundo espiritual de que esa mujer está sujeta a la autoridad, de que está respetando autoridad. Por lo tanto, al estar la mujer respetando autoridad y estando sujeta a eso, el enemigo no puede atacarla. Por eso dice que es una señal de autoridad. Y dice que es una señal por causa de los ángeles. Cuando habla de los ángeles, está hablando de los ángeles caídos, ¿sí? De los demonios. Entonces, orar, profetizar por causa de los ángeles y para señal de autoridad, por causa de los demonios, ¿sí? Y por señal de que está bajo autoridad. De todas maneras, también tenemos un versículo en el libro de Génesis 24, versículo 65, donde Isaac tenía que casarse. Entonces su padre Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para Isaac. Y el siervo de Abraham encuentra a Rebeca y se la lleva a Isaac. Cuando Rebeca ve a Isaac desde lejos, que ella está en otro pueblo, y cuando llega a la casa, a la tierra de Isaac, ella se baja del camello y se cubre la cabeza. Acá nos está hablando de que Abraham es el padre, el siervo, que es Eliezer, es el Espíritu Santo, Isaac es Jesucristo y Rebeca, la mujer, es la iglesia. Es decir, que el Padre envía al Espíritu Santo, ha enviado hoy el Espíritu Santo a prepararnos a nosotros como Rebeca, a prepararnos como iglesia. Entonces, cuando venga Jesucristo a buscar, cuando tengamos el encuentro entre la iglesia y Jesucristo, se va a producir ese encuentro como el de Rebeca como Isaac. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Se va a poner su velo. Es decir, la iglesia que está bajo cobertura es la iglesia que va a casarse con Jesucristo, que va a estar allí en las bodas del Cordero. Entonces miren qué importante, porque es el velo, porque es importante estar bajo cobertura. Yo estoy yendo muy rápido, pero por una cuestión de tiempo y que YouTube no me deja subir videos tan largos. De todas maneras, como siempre les digo, cualquier consulta, yo estoy disponible casi el 100% de mi tiempo para ustedes. Entonces la mujer debe cubrirse para orar, para profetizar, para señal de autoridad, que es que el hombre es autoridad. Esto es en el sistema de gobierno, por eso valía la aclaración anterior. Es decir, que se va a cubrir porque es necesario que en lo espiritual ella anuncie y proclame, que demuestre que está bajo autoridad. Y cuando está bajo autoridad, está bajo cuidado. Bajo cuidado. No es que solamente va a estar sumisa porque sí. La mujer que está bajo autoridad está bajo el cuidado necesario, porque es el hombre su cobertura. Ahora, ¿por qué el hombre no se cubre la cabeza? La palabra de Dios dice que quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, la cabeza de todo varón. Nosotros no vemos a Jesús. Entonces nosotros tenemos una cobertura invisible, porque a Jesús no lo vemos. La mujer, nosotros sí vemos la cobertura o la autoridad de la mujer, que es el varón. Entonces, por lo tanto, la mujer debe tener también una cobertura visible. Es por eso que el hombre no utiliza un velo, o el hombre no se cubre la cabeza para orar o profetizar. Es lo mismo, de todas maneras, aquel varón que no esté sujeto a la autoridad de Jesucristo, no esté sujeto a la palabra, también es lo mismo que una mujer estar sin el velo. No estaría bajo el cuidado y la protección.
¿Qué pasa con aquellas personas que no conocen esto? Lógicamente, Dios no es que va a desamparar a alguien, a una mujer que no esté utilizando el velo. Pero nosotros, ahora, o ustedes, las mujeres que están estudiando, a partir de ahora que tienen este conocimiento, ya le cuenta, ¿cómo decirlo? Le cuenta como error, ¿sí? No utilizarlo. No es que la mujer que no utilice el cabello se va a ir al infierno, ni es un pecado, es parte de la cultura divina y el Espíritu Santo se lo va a reclamar. Es parte es más allá de la visión de Benecer, más allá de la visión de la casa. Esto tiene que ver con la palabra. No es que se vaya a ir al infierno, pero si una mujer no quiere utilizar el velo, nosotros como iglesia no la obligamos, nosotros exponemos la palabra, no la imponemos, pero aquella mujer que no quiere utilizar el velo ahora que ya lo sabe, es una mujer que no está, digamos, de alguna forma respetando la autoridad. Entonces, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien. Aclarado entonces por qué la mujer utiliza el velo, aclarado por qué para estas dos actividades, orar y profetizar. Bien. Ahora también yo les dejé algunos versículos bastante importantes para que leyeran, que eran la historia de Jezabel. Entonces vamos a ver por qué es importante que la mujer esté bajo autoridad. Primera de Corintios 11:10 dice: por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, que es lo que recién habíamos hablado. Del Génesis 6 también hablamos. Bien, las mujeres son un blanco fácil para los planes del infierno cuando no está cubierta, porque no está bajo la protección. Y a lo que iba era Jezabel era una mujer hechicera. ¿Sí? Ustedes ya leyeron el libro de Reyes que yo les pedí, entonces vamos a repasar. Seguramente ustedes esto ya lo saben. Jezabel era una mujer hechicera, era esposa de Acab. Acab comienza a gobernar, pero ¿qué pasa? En este momento, en uno de los capítulos que le di, la mujer ejerce una autoridad sobre ese varón. Ese es un varón sumiso, donde, por ejemplo, uno de los capítulos, uno de los relatos, él quería una viña y como el dueño de la viña no se la vendía, la mujer le dice: ¿por qué estás triste? Entonces le dices que yo quería la viña, pero no me la venden. Entonces la mujer, ¿qué hace? Manda a matar al dueño de esa viña para dársela a su marido. Entonces ahí vemos una mujer que no respeta autoridad, una mujer que va más allá de la autoridad, es un hombre sumiso, un hombre que no tiene autoridad, que no ejerce la autoridad como varón, ni ejercía la autoridad como rey. Entonces, Jezabel, es importante primero entender que Jezabel significa sin cabeza, sin autoridad, significa la no casada, significa la que no tenía marido. ¿Sí? Y si bien ella tenía marido, en lo espiritual ella estaba ejerciendo un matriarcado. ¿Sí? Era una mujer con autoridad sobre el varón, en contra de lo que dice la palabra. Leímos que dice que la autoridad del varón es Cristo y el varón la autoridad de la mujer, y ella no estaba respetando eso. No estamos diciendo que una persona que no se cubra su cabeza es Jezabel, pero sí lo que estamos diciendo es que es ponerse en contra de las autoridades. Aquella mujer que no se pone el cabello, su velo, es como estar en contra de toda autoridad. Y es esto lo que hacía esta mujer Jezabel. Voy a seguir leyendo. Estamos diciendo que Jezabel es sin marido, sin autoridad, el marido es la cabeza. Al no estar la mujer bajo autoridad, establece un matriarcado espiritual y un movimiento jezabélico. Este movimiento es ponerse en contra de las autoridades, no reconocer autoridad ni reconocer su marido. Lo que hacía Jezabel era degollar las cabezas, y si no hay cabezas no hay autoridad. Lo que quería hacer era quitar el sistema de gobierno. ¿Sí? La mujer, ¿qué hacía? Se enojaba y mandaba a cortar las cabezas de todos aquellos que se levantaban contra ella. ¿Sí? En un momento hay un altercado, hay una riña, un reto entre Jezabel
y el profeta Elías, ¿sí? Y el profeta Elías avergüenza a 450 sacerdotes de esta hechicera. Cuando hablamos de hechicera estamos hablando de una bruja, de una hechicera, de una sierva de Satanás, ¿sí? Entonces Elías avergüenza, allí en el libro de Reyes, hace descender fuego del cielo y quema y termina matando, quema la ofrenda y termina matando a estos 450 profetas de esta hechicera. Esta mujer se enoja y amenaza a Elías en hacerle lo mismo. Entonces Elías le da miedo y va y se esconde en una cueva. Entonces ella se levanta contra el profeta de Dios. Ella pide la cabeza de Elías. ¿Por qué justamente la cabeza? Porque ella no respetaba autoridad. En ese momento Elías viene a ser la autoridad de parte de Dios como profeta, puesta en esa tierra, en ese pueblo y en ese tiempo, pero ella no lo quería respetar. Entonces, de la misma manera, nosotros, por ejemplo, vemos cómo en el libro de Reyes se levanta esta mujer contra la autoridad. Después nosotros, si nos vamos a los evangelios, en los versículos que les di, vemos cómo una mujer, en este caso Herodías, se levanta contra Juan el Bautista, otro profeta. Otro profeta. ¿Y qué hace Herodías? ¿Cómo hace Herodías para lograr matar a Juan el Bautista? Hace que su hija lo seduzca al rey, ¿sí? A Herodes, y pida la cabeza de Juan el Bautista. Herodes lo que hace es decirle, bueno, ¿qué es lo que querés qué es lo que querés como premio? Porque queda como enamorado, hechizado de alguna forma por lo que esta mujer hacía, por lo que la hija de Herodías hacía, Salomé. Entonces dice, bueno, cuando te pida algo, vos pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, en ese momento que estaba preso, van y le cortan la cabeza. Cortan la autoridad, cortan la cobertura espiritual que en ese momento estaba ejerciendo Juan el Bautista. Después tenemos también en el libro de Apocalipsis como Dios le habla a una de las iglesias y le dice, los felicita por las cosas que estaban haciendo, pero también le dice, tengo contra ti que tienes a esa mujer, que tolera a esa mujer Jezabel. Acá lo que está hablando es de una función jezabélica, ¿sí? La misma función que tenía Jezabel en el libro de Reyes de ir y cortar cabezas, era la misma función que estaba ejerciendo Herodías en los evangelios y la misma función que estaba ejerciendo una mujer en el libro de los Apocalipsis contra la iglesia primitiva, ir contra las cabezas, ¿sí? Y que decía que hace caer a los hombres en fornicación y en pecado, ¿sí? En el libro de Reyes tenemos cómo esta mujer Jezabel tenía esa manipulación de ir y de querer seducir, ¿sí? Cuando ella, antes de que ella muera, Dios levanta a otro hombre porque Elías no pudo matarla, otro hombre, y se acerca donde ella estaba, ella se para a la puerta, dice que se pinta sus ojos y empieza a querer seducir a este varón, ¿sí? De la misma manera, Herodías hace que su hija baile y seduzca para poder lograr sus planes. Y en el libro de Apocalipsis tenemos también cómo esa mujer Jezabel dice, hace caer a los siervos. Entonces ahí vemos cómo siempre se genera como este espíritu inmundo, porque Jezabel luego se convierte en un espíritu inmundo, trabaja de la misma manera. No es el tema de hoy, es un tema muy largo ese, pero lo que nosotros vamos a entender hoy día es por qué es importante no tener esta actitud de no respetar nuestra autoridad, de no respetar nuestras cabezas, porque lo que estamos haciendo en el mundo espiritual, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta, aquella persona que no respeta autoridad está de alguna manera haciendo esto, lo que hizo esta mujer en ese momento.
Le voy a leer: el fluir de Jezabel, el fluir jezabelesco aparece en los evangelios cuando Herodías manda a pedir la cabeza de Juan el Bautista. No quiere cabezas, no quiere autoridad. Y justamente Jezabel, ¿sí?, también tenía una hija que era Atilía, ¿sí? Y también allí vemos cómo se van repitiendo 3 situaciones de mujeres que no respetan autoridad en tiempos diferentes. Entonces nosotros hoy en día tenemos que evitar que esto se repita, ¿sí? No tenemos que dejar que esto se repita. Es muy importante entender que cuando una mujer ora y profetiza y utiliza el velo, está dándole una señal en el mundo espiritual, ¿sí? Y dice este versículo, para terminar, dice: al decir estas cosas, el 11, me fui. Primera de Corintios 11, dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, de Cristo. ¿Qué significa? Que nosotros no vamos a andar peleando con otras iglesias o con personas que nos conocen y dicen: ¿por qué ustedes usan el velo? El velo no se usa. Y nosotros decirles: sí se usa por esto, por lo otro. No, nosotros no tenemos que andar dando explicaciones que nadie quiere escuchar. ¿Sí? Si en una iglesia no lo usan, no porque nosotros les demos las bases que nosotros tenemos como iglesia, en esa iglesia la van a comenzar a utilizar, ¿sí? Entonces no debemos andar en contienda. La iglesia de Cristo no anda en contienda, ¿sí? Entonces ninguno, corderitos, ninguno, por favor, esté peleando o discutiendo que si utilizan las demás iglesias o no utilizan el velo. Nosotros tenemos la revelación de la palabra en que la mujer lo utiliza por estos motivos: para orar, para profetizar, porque es una señal de que está bajo autoridad, que respeta la autoridad, y es una señal para los ángeles de que es una mujer que está bajo el cuidado, ¿sí?, de Dios. Por lo tanto, los ángeles, al ver esta señal, la mujer deja de ser un blanco fácil. Entonces, la mujer ora y profetiza por todo esto mismo. Sinceramente, estoy acostumbrado en que en las clases de velo se generen infinidades de preguntas, muchísimas preguntas, y el hecho de compartirles de esta manera grabada la clase, siento que hay muchísimas cosas que no les estoy compartiendo. Pero por favor, toda duda, ya saben que me la pueden hacer saber, y me gustaría en este caso, por favor, y que seamos todos sinceros, toda duda que surja la pregunten, no por privado, sino que la pregunten en el grupo, cosa de que todos nos podamos estar retroalimentando con las dudas que nos surjan y las respuestas que también podamos darle siempre a la luz de la palabra, ¿sí? Esto es una materia muy larga cuando la hacemos en persona, y se me ha hecho demasiado corta para mi gusto, pero la esencia de la clase está. Verán que mis apuntes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Entonces yo he tratado de darle un extracto de esto, y me he esforzado porque nada quede sin dárselos, pero por favor, yo les pido que toda duda que surja la puedan compartir, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden para servirles, y para poder disipar, si Dios quiere y si el Espíritu Santo nos revela a todos juntos toda duda. Amén. Que el Señor les bendiga.